sonido de las trompetas da paso a Ricardo Guadalupe, autor de La Regeneración de Dios, publicada por Editorial Gusanillo. Ricardo, buenos días, Ricardo. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Buenos días, bienvenido a Calas de Llibras. Mira, te explico. Yo ahora te voy a pasar con Tere, que va a hacer la reseña de tu libro, y te dejo solo con ella ya para que te haga la entrevista, ¿de acuerdo? Estupendo. Adelante, Tere. Muy buenos días, Ricardo. Mira, primero Teresa, te escucho de fondo. Muy buenos días, Ricardo. Hola, sí, mejor. Vale. Empezaré leyendo tu biografía, tu reseña, y a continuación te entrevistaré, ¿de acuerdo? Estupendo. Su apellido es Castillo, el que llevan sus hijos. Guadalupe es un homenaje a su abuela. Ha publicado anteriormente un libro de recursos etilísticos, palabras literarias, otro de aforismos, frases en el muro y un tercero en narrativa, relatos con abrelatas. Fueron parte del largo camino de formación que recorrió para culminar su gran proyecto, que siempre fue esta novela. Durante esos años ha sido narrador oral como persona libro, colaborador en un programa de radio, redactor de discursos políticos, profesor de escritura creativa y, de forma más reciente, patafísico. La novela es una novela de fantasía, concretamente ciencia ficción urbana. ¿Qué es la ciencia ficción urbana? Es cuando la narración tiene lugar en un entorno urbano. Las obras de fantasía urbana se establecen principalmente en el mundo real. Confieso que no he leído muchas novelas de este género literario. Me cuesta mucho que me atrape la ciencia ficción. Tienen que destacar por su originalidad. Aunque la novela que hoy presento reconozco que la he disfrutado leyendo, ya que es original. Felicito al escritor porque tiene que tener una gran imaginación para crear los personajes que no son de este mundo. Hablemos de la portada. Es muy llamativa, atractiva para el futuro lector. Te invito a leer la contraportada. ¿Qué encontramos en la novela para que sea original? Es una novela que indaga los orígenes del cosmos y de la vida en la Tierra. Reflexiona sobre la lucha entre las fuerzas del bien y el mal y forja el carácter de un personaje que aprenderá técnicas de artes marciales, pero cuya principal fortaleza será empezar a creer en sí mismo. Además, es una reflexión filosófica, con elementos sobrenaturales y con muchas escenas de acción. En la sinopsis encuentra la opinión de la escritora Eva Losada Casanova sobre la novela. Dice ella, es una novela con potencial para convertirse en guión, animación o incluso videojuego. Estoy totalmente de acuerdo con ella, ya que la manera de narrar la trama es muy visual, muy cinematográfica. Hablemos de los personajes. Es una novela coral, con personajes principales y personajes secundarios, aunque ninguno es imprescindible para hilvanar esta interesante novela. ¿La recomendaría? Sí, por supuesto. El inicio de la novela ya es impactante. Es de ágil lectura, la cual te atrapa desde las primeras páginas, con muchos giros inesperados y un final muy, muy sorprendente. La trama empieza cuando, poco a poco, Abel se estaba asomando al callejón. Aquella imagen se erguía al final del callejón en forma de hombre, a cuyo alrededor varios cadáveres yacían atravesados por unas afiladas varas. La mirada virgen de Abel contemplaba una especie de ídolo tribal, exigiendo por sí mismo el sacrificio inocentes, pero aquel ídolo era de carne y hueso. A pesar del inverosímil de su atuendo, como también era de carne y hueso, la muerte que le rodeaba y que había causado. Portaba un gran arco que era capaz de tensar mientras con sus diminutos ojos estaba eligiendo al azar una nueva víctima. Abel Soca, un veinteañero que aún no ha encontrado su camino, será perseguido por un guerrero tribal por el Madrid de los años 90. Tendrá que tomar decisiones a marchas forzadas, ayudado por dos seres que no son de este mundo. Y buscándose a sí mismo vivirá el amor, la noche y la amistad. Sara, una apasionada de la música. Por otro lado, una saga de bloqueadores trata de evitar la última regeneración de Dios,
que haría posible la existencia que trascendiera la muerte. Para ello, manchan de sangre nuestra memoria colectiva, cometiendo asesinatos solo para su difusión visual. En manos de Abel está a romper esa cadena de asesinatos y que recordemos el sentido del todo, del universo interconectado del que formamos parte. ¿A qué evolucionará el ser humano que vendrá después? ¿Y Dios? ¿En qué consiste y cómo ha ido mutando? Bueno, Ricardo, ¿qué te ha parecido la reseña? Bueno, estoy encantado, de verdad. Qué bien la has resumido y, no sé, atenta a todos los detalles, ¿no? Porque es verdad que es una historia compleja, ¿no? Hablo del cosmos, también hablo del aspecto psicológico del personaje protagonista, y también tiene esa capa de aventuras, ¿no? Que has mencionado, con los bloqueadores, con esa saga de asesinos. Sí. Y bueno, y luego ese fragmento que has leído, ¿no? Del principio de la novela, en el rastro, cuando el guerrero tribal, que es el que está en la portada, pues le persigue a nuestra Abel. Bueno, ahora ya verás la entrevista. Sí. Ahora vas a mojarte en las contestaciones. Mira, entre tantos géneros literarios que existen, ¿por qué eliges para tu primera novela la ciencia ficción urbana? Bueno, la ciencia ficción, bueno, es un género que me encanta personalmente, y me encanta, entre otras cosas, porque suele ser un género entretenido, con acción, pero que al mismo tiempo te lanza planteamientos, pues oye, con fondo, ¿no? Con fondo incluso filosófico. No sé, estoy hablando yo que soy muy cinéfilo, has hablado de que muchas escenas las planteo de forma cinematográfica, y es verdad, porque es lo que he vivido, ¿no? Lo que he mamado de esas películas, ¿no? Tipo Matrix, por ejemplo, ¿no? Que si te quieres quedar en la capa de entretenimiento, te puedes quedar, pero luego si te quieres parar un poco a pensar, madre mía, pues bueno, te da un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Y luego lo de urbano por acercarlo a nuestra realidad, a nuestro día a día. Es verdad que esta novela está ambientada en el Madrid contemporáneo, y era una manera de pensar que esto podría ser posible, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pues o sea, sí, entender la novela como algo cercano y más próximo a que si ocurre, yo qué sé, en otra galaxia. Pues sí, a ver, tú decías, me dijiste que era una novela juvenil. Hombre, el protagonista ya tampoco es tan juvenil, pero bueno, por eso no te la he catalogado como novela juvenil. Es cierto, o sea, el protagonista es joven, es veinteañero, que es un poco cuando a mí, cuando me surgió la idea de esta novela, pero claro, luego la he ido descubriendo de adulto. Y además, para resolver muchas inquietudes que yo tenía a esa edad, pues he tenido que explorar ya como adulto, pues bueno, temas como pues el amor, el sexo, el alcohol, bueno, diferentes temas, la amistad, la intemperie, diferentes temas que van saliendo a lo largo de la novela. Entonces es verdad que, bueno, me encantaría que la leyeran los jóvenes, pero yo creo que perfectamente la puede leer cualquier adulto, porque estos temas de retos psicológicos, filosóficos, aparte de la aventura, pues pueden atraer a cualquier edad. Dices que fue un largo camino de formación para combinar tu gran proyecto, esta novela. ¿De dónde surgió la idea? Bueno, esto me encanta contarlo porque los sueños siempre suelen ser una fuente muy creativa, ¿no? De arte, ¿no? De diferentes expresiones artísticas, y en mi caso, bueno, pues fue una pesadilla. Tuve un sueño recurrente, un guerrero tribal, me perseguía en mitad del rastro de Madrid, que está siempre lleno de gente, pues venía justamente a elegirme a mí como víctima. Y eso, una noche, otra noche, yo que no suelo acordarme de los sueños, pero este sí que me acordaba. Y entonces, bueno, al final acabé escribiéndolo como un relato corto, pero claro, pensé, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué puede simbolizar este guerrero? ¿Y esa persecución que puede representar para mí? No sé, ¿será la muerte? ¿Será otra, no sé, alguna persona ausente? En fin, esas son de preguntas, y para contestar esas preguntas desarrollé esa historia, y al final se convirtió en una novela, y esa pesadilla en el primer capítulo de la novela. Sí, es impactante. El primer capítulo es impactante. Es impactante, y es curioso porque luego, hablando de cómo a veces la ficción se convierte en realidad, luego desgraciadamente esa primera escena que es muy violenta, lo hemos visto luego en los telediarios. Pues sí. Pero vamos, esta pesadilla es anterior a esos hechos, ¿no? De actos terroristas y tal. O sea que bueno, a veces la ficción y la realidad están más cerca de lo que pensamos. ¿Relacionas a personajes de otro mundo con Dios? ¿Crees en esta teoría? ¡Wow! Ahí, a mojarse. Ay. Yo lo que pasa es que no me convencía a mí de pequeño, bueno,
si hay una crisis de fe y tal, no me convencían las explicaciones teológicas que recibía, y entonces empecé ya a imaginarme un cosmos diferente, ¿no? Tampoco me gustaba a mí la idea de algo, esa jerarquía, ¿no?, que me planteaba la religión, de alguien superior, que decidía de mi destino, a quien tenía que pedirle perdón, no sé, yo empecé a creer más en algo más panteísta, ¿no? Me gustaba más la teoría panteísta en la que hay un Dios del que todos formamos parte, que yo llamo naturaleza, cosmos, el todo, ¿no? Y en el que estamos interconectados, de manera que lo que pasa allí nos afecta a nosotros y al revés. Por eso vienen dos seres de otro mundo, porque aquí están bloqueando la evolución del ser humano, y bloqueando la evolución del ser humano están bloqueando la evolución del todo, la evolución de Dios. Yo sí quiero creer en esa conexión. En la portada está el símbolo de la espiral, que lo representa muy bien, ¿no? Es un símbolo celta que está presente en el macrocosmos y en el microcosmos, en el movimiento de los planetas, en la Vía Láctea, y también en las conchas, cuernos, incluso en el ADN, ¿no? Y también representa esa evolución, ¿no?, de nacimiento, muerte, evolución, que es también en la que creo, porque muchas veces sí hablamos de la teoría de la evolución de Darwin, sabemos de dónde venimos, pero nos hemos planteado hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, yo intento también contestar esa pregunta, ¿no? Que yo creo firmemente, esa es mi fe, que nuestro camino es a través del amor. Hoy que no está tan de moda, ¿no?, que parece que está de moda el malísimo, pues no. O sea, yo creo que precisamente la interacción solidaria de los diferentes elementos de la naturaleza han sido los que han hecho posible que, bueno, que evolucionemos, ¿no? Que realmente sí que haya habido un camino. Bueno, aquí estamos vivos, ¿no? Aquí estamos hablando por la radio, ¿no? Entonces, bueno, pues sigamos en ese camino, ¿no? No olvidemos el sentido de nuestra existencia, ¿no?, que a veces se nos olvida. A ver, en parte estoy de acuerdo contigo. El personaje principal es Abel Soca, un veinteañero retraído por circunstancias de la vida, al cual le ayudarán a creer en él. Personalmente me recuerda, en cierto modo, a un libro de autoayuda. ¿Me equivoco? A ver, ¿qué pasa? Que ese tiene mucho de mí, ese personaje protagonista. Entonces, sí, yo para ayudar a ese personaje tuve yo también que evolucionar. Y yo pasé mi proceso terapéutico y claro, pues afortunadamente, bueno, tuve un terapeuta que me ayudó a autoconocerme, a autoayudarme, y eso también lo vuelco en la novela, ¿no? Esa evolución psicológica del personaje que vive muy sobreprotegido en un pueblo muy, bueno, un poco cerrado, y entonces pues no, tiene que salir del cascarón, tiene que enfrentarse a las vicisitudes tan tremendas, ¿no?, a las que le presenta la vida, y tiene que tomar decisiones, y tiene, en fin, y además por sí solo. Es verdad que tiene dos guías, ¿no?, que has mencionado, los dos extraterrestres, que bueno, serían como los terapeutas, pero que en realidad él es el que toma las decisiones, ¿no? Claro, a ver, él siempre ha estado con la madre, ha estudiado con la madre. Y Claro. y es un poquito que no conoce, dijéramos, el mundo. Claro, no conoce nada, y tampoco, y ahí, retomando lo de los temas tabús, hay muchas cosas que en familia, o a mí me pasaba, o con los amigos, no se hablan, o por lo menos en profundidad. El tema del amor, ¿no?, que en las canciones pues a veces se menciona de forma superficial. Entonces, yo por ejemplo, en mi caso personal, encontré esas respuestas en los libros, ¿no? Por eso también en la novela incluyo muchas citas literarias, fragmentos de libros, también de canciones, de películas. Entonces, también la cultura te ayuda también a autoconocerte. Y sí, o sea, es un camino del héroe, ¿no?, digamos, porque este personaje, pues sí, va evolucionando, y con él pues va evolucionando toda la historia. Sí. La novela contiene escenas de acción, la mayoría gores. ¿Era necesario incluirlas? No, a mí ya me parece bien, porque me gustan las escenas gores. Sí. A ver, tiene que tener un poquito de chicho también, o sea, en el sentido de acción. A mí la acción me gusta, además la acción chocante, ¿no? Mucho. Esa primera escena, sí, hay asesinatos. Sí. Luego, además, insisto, o sea, ese bloqueador que persigue a Abel es un guerrero tribal en el Madrid contemporáneo. Es algo muy chocante y, claro, mata de una manera muy especial. Además, bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero él tiene las habilidades para, pasar desapercibido, despistar a la policía, y que solo Abel
y junto con los extraterrestres pueda, bueno, contactar con él o tener un enfrentamiento con él, ¿no? Entonces, sí, esos son como puntos de inflexión. O sea, si te fijas, cada asesinato, cada vez que hay un crimen, es un punto de inflexión en la historia. O sea, Abel cambia, claro, a veces con los conflictos, cuando te enfrentas a ellos, pues bueno, puedes seguir igual, mirar para otro lado, o no, o decir, a ver, ¿qué ha pasado? Vamos a recapacitar, bueno, pues voy a tomar decisiones, voy a ir por este otro camino, o voy a explorar este otro. Y es un poco lo que hace Abel. Ante un asesinato, él, pues bueno, va cambiando, él va, por ejemplo, conviviendo con diferentes personajes, en fin, está Sara, que creo que has mencionado, que es estudiante de piano, con la que descubre el amor. Está Martín, que representa la amistad. Es verdad que hay muchos personajes simbólicos que simbolizan diferentes cosas importantes que hay en la vida, ¿no? Y luego también está el tema de la indigencia, porque también aproveché, claro, a volcar muchas experiencias personales mías. Yo estuve, bueno, y apoyando en lo que pude a personas en situación de calle y quería también reflejar esa realidad, ¿no?, que está ahí. Yo es que mi imaginación vuela, y cuando leí las primeras páginas, antes de que se quiera ser guerrero tribal, la primera imagen me vino Predator. O sea, es que es un poquito, la imagen. Sí, o sea, bueno, el trabajo del ilustrador, de Óscar, ha sido fantástico en la novela. La portada está el guerrero tribal, con esa imagen tan impactante. Luego en la contraportada están los dos extraterrestres, Sí. y en una solapa está Abel dentro de Nepentes, que es como una espiral que concentra la memoria del universo, nada más y nada menos. Porque claro, los extraterrestres pues han venido con su nave espacial, que la tienen oculta, y dentro de esa nave espacial pues tienen a Nepentes, ¿no? Sí, o sea, a ver, ese personaje del guerrero tribal, yo quería, o sea, igual que los extraterrestres tienen apariencia humana, ese guerrero tribal es verdad que tiene algo fantástico, y yo también quería que fuera así, ¿no? O sea, que pudiera simbolizar, igual que para mí puede simbolizar muchas cosas, ¿no? En fin, la muerte de algún familiar, etcétera, pues también quería que para el lector ese personaje pues pudiera simbolizar también algo importante para ellos. Y sí tiene una imagen muy impactante. Pero vamos, es fruto del sueño, ¿no? Eso no es mérito mío. Así es tal cual me aparecía a mí. En mi caso es mi personaje favorito. Ajá. Sí. A ver, sí. Dime. Ricardo, ¿te ves reflejado en algún personaje en Abel Soca? Totalmente, sí. Sí, o por lo menos es como, o sea, claro, él despierta a marchas forzadas, porque no tiene más remedio. Yo mi despertar fue más lento, más paulatino, ¿no? Pero bueno, luego también, a ver, yo quería transmitir con la novela, digamos, un mensaje de gozar más de la vida, ¿no?, del presente. Él está como paralizado, ¿no?, en ese pueblo, con esa sobreprotección, como tú dices, su mundo es muy reducido, y empieza a explorar y a disfrutar de la vida, o sea, de las emociones, con todo, o sea, con lo bueno, con lo menos bueno, con las cosas, bueno, pues también tremendas, o sea, que se encuentra la muerte incluso, pero bueno, yo quería transmitir eso, ¿no?, que la vida hay que vivirla, hay que tener el valor de enfrentarla y de gozarla, o sea, lo que vive con Sara, con lo que vive con Martín, vive el Madrid, digamos, pues de la noche también, ¿no? O sea, la novela es contemporánea, pero es verdad que elegí la década de los 90, porque es una década que conozco bien, y entonces pues explora todos esos diferentes rincones de Madrid de la noche, luego también por el día pues la Sierra de Guadarrama, el Berlín Café. Quiero decir, también aproveché para, bueno, todos los sitios que han sido importantes para mí, también reflejarlos en la novela. O sea, es verdad, se despierta a lo alegre de la vida, a lo bueno y a las hostias también que se lleva. Bueno, y ahora ya te vamos a hacer una pregunta para que te mojes más. ¿Cómo ves el panorama literario actual? En el panorama literario actual, ¿cómo te ves? El panorama actual, ¿cómo lo veo? Literario. Hombre, lo veo ¿Cómo ves el literario. panorama literario actual? Como escritor. Como escritor. Como escritor, no, bueno, yo creo que se produce muchísimo, eso es así, y parece ser que incluso se está leyendo muchísimo, cosa que, a ver, está el tema
de las redes sociales que como que nos llevan a leer con mucha velocidad y textos cada vez más cortos. Yo tenía un blog, por ejemplo, donde escribía textos largos y ahora no, ahora se lleva pues eso, la imagen, el texto corto, tal, pero al mismo tiempo, bueno, los datos dicen que por lo menos comprarse sí que se compran muchos libros. A ver, el tema del... A ver, es que por un lado está el tema de la industria y otro tema es de la... Es decir, a nivel industria, pues sabemos lo que pasa, ¿no? El tema con el tema digital, pues es más difícil y con tanto que se produce, pues es muy difícil tener visibilidad o tener, digamos, unos ingresos suficientes como para que eso sea tu medio de vida. Eso está claro, o sea, sabemos la realidad. Un autor se lleva solamente el 10% de lo que vende y, por cierto, tampoco sabe exactamente lo que vende porque esa información la tiene la editorial. Y tampoco, pero bueno, para un escritor es una pasión incontenible y me alegra mucho que por lo menos sí que haya cada vez más editoriales y bueno, y gracias a las redes sociales también, porque la parte positiva es que a través de las redes sociales pues puedes llegar a mucha gente que sin tener un gran nombre, ¿no? O sea, Teresa, tú y yo contactamos a través de una red social, ¿no? Entonces, pues, esa también es una ventaja que antes no teníamos, ¿no? Esas librerías, que es verdad que están desapareciendo, ¿no? Bueno, en realidad todo el comercio de cercanía está en crisis y eso es una mala noticia. Luego, por otro lado, tenemos grandes librerías online a las que puede llegar todo el mundo, ¿no? Y desde las que podemos vender todos, ¿no? Entonces, no sé, yo por naturaleza intento ser optimista y ver siempre la parte positiva. Es verdad que hay cosas, bueno, que no están funcionando tan bien, o bueno, simplemente que están cambiando. Estamos en un proceso de cambio, digamos, y tenemos que adaptarnos. Yo sí que, a ver, se está produciendo mucho y por supuesto cuando hay mucho, pues también hay mucho malo, pero también hay mucho bueno. O sea, yo sigo disfrutando muchísimo de la lectura. Quizás es más difícil encontrar entre tanto libro aquel libro que te gusta. Y luego, por supuesto, que no siempre se corresponde el que tengas un gran nombre o una gran editorial con una gran calidad. Eso también hay que tenerlo claro. Y a veces tienes grandes descubrimientos en pequeñas editoriales y en autores que no son tan conocidos, ¿no? Yo llevo ya con los 3 libros que publiqué anteriormente, que has mencionado, bueno, pues yo conozco un poquillo el mundo literario y gente que no es tan conocida y que, bueno, de los que soy lector y disfruto mucho con sus lecturas. O sea que, bueno, el panorama literario yo creo que está en proceso de cambio, pero la buena noticia, que yo sigo disfrutando de la lectura y que bueno, en mi caso pues he conseguido publicar la novela. Lo hice a través de un festival literario en Valencia, Escribir, porque promovió un speed dating que se llama, que te dan 4 minutos para hablar con diferentes editoriales y convencerlas de la publicación. Y esos festivales literarios pues están emergiendo ahora. Por lo menos, digamos, están dando la posibilidad a autores que no son conocidos a que acudan a ellos, a contactar con editoriales, con agentes literarios. O sea, hay mucho movimiento en el mundo editorial. Otra cosa es que sea rentable para el escritor, pero desde luego nunca un movimiento hay seguramente más que antes. ¿Eres escritor de mapa o de brújula? Buah, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, soy de GPS. porque es que yo, vamos, a priori ya pienso las escenas. Bueno, hay un libro que has mencionado, el de Frases en el Muro, son frases que yo ya tenía en mente para asignar a diferentes personajes o para describir ciertas ideas o escenas que iban a ocurrir en la novela. O sea, yo tenía muchísimo material, documentación, ¿no? Me documenté en artes marciales, me apoyé una enciclopedia de artes marciales, contacté con una astrónoma para documentarme bien sobre el origen de la vida en la Tierra. O sea, yo ya tenía... Lo que pasa es que lo maravilloso de todo es que, aunque yo soy de GPS y sé muy bien hacia dónde quiere ir y tal, aún así los personajes cobraban vida, y eso es maravilloso, ¿no? Porque tú tienes como muy pensado, muy trazado, muy perfilado el personaje, pero aún así llega un momento que el propio personaje te pide una frase o te pide una acción que tú no tenías prevista, y entonces cuando dices, ahí va, pues ya está, lo he conseguido, ¿no? Tiene personalidad propia y me está pidiendo algo que yo no tenía pensado, ¿no? O un cambio que yo no tenía previsto. Eso me encanta porque es señal de que las cosas van bien, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu próximo proyecto? Venga. Bueno, pues a ver, me está animando mucho a una continuación, porque como tú has dicho, el final es impactante y da lugar a una continuación, porque parece como que
que no se sabe muy bien qué puede haber pasado, ¿no? Y la verdad es que con esta novela estoy recibiendo mucho feedback, estoy encantado con además cada lector le gusta una parte diferente o me da una versión diferente en fin, me encanta y eso me anima, claro, me anima a además estos personajes, bueno, que con los que he estado tan cerca y he trabajado tanto durante tanto tiempo, pues me caen muy bien y me gustaría seguir con ellos, ¿no? Entonces eso es una posibilidad, pero lo que ya sí tenía pensado era retomar el tema de los talleres de escritura creativa. Yo es algo que hice hace unos años y es una forma muy bonita de hacer algo colectivo. Cuando la escritura es bastante solitaria, ¿no? Encerrarte en tu cueva y tal, pues bueno, los talleres dan esa posibilidad de compartir tu proceso de escritura, de compartir lecturas y bueno, también de conocer gente con tus mismas inquietudes, ¿no? O sea que el taller me gustaría retomarlo, sí, impartir talleres de escritura y recibirlos también. O sea, también tengo mis maestros de los que quiero seguir aprendiendo. Ya, es que cuando has dicho encerrarte en tu cueva, que me he acordado que supongo que te sonará encerrarse dentro de un armario para estudiar. Es que eso me recuerda directamente. A ver. Oye, pues eso lo voy a contar. Eso fue real, o sea, una anécdota que me contaron en el trabajo de un opositor a juez que para concentrarse y tal, o sea, que eso lo robé. Eso fue algo que me contaron y lo robé. O sea, que cualquier cosa que me puedes contar, puede que os lo robe. Y eso me encantó. O sea, algún estudiante que se encierra en el armario para estudiar, ¡guau! Y que reflejaba muy bien además la situación que vivía Abel, ¿no? Esa claustrofobia que sentía, pues plasmada, encerrado en el armario, bueno, cuadraba muchísimo. De esta forma ves que yo me leo la novela entera. Por el detalle este. Sí. Bueno, ya tú sabes que el tiempo en radio es corto, muy corto. La última pregunta, ¿qué libro te espera en tu mesita de noche? Bueno, yo ahora estoy inmerso en la crianza, tengo 2 niños pequeños, entonces es una realidad que no te pase nada. Es una realidad muy intensa, o sea, con mucho amor, pero también, bueno, pues, en fin, te conviertes en el personaje secundario de tu propia vida, ¿no? Sí. Y eso te provoca muchas veces muchos conflictos internos, ¿no? Entonces, he encontrado un autor, Nausgaard, que en su libro, bueno, ha escrito muchísimo, es súper prolífico, pero en Un hombre enamorado, pues ha tenido varios hijos ese hombre, pues habla de crianza, es un hombre hiperrealista que habla de su día a día. Y a mí me encanta, o sea, porque no se ha hecho mucha literatura sobre eso. Esto que vamos a los cumples, ¿no? De los compañeros de nuestros hijos y tal, cómo nos sentimos en esas situaciones, pues a mí no sé, para mí es terapéutico. Así que ese es el que, además es un autor que de 500, 600 páginas, o sea que bueno, ya somos amigos. Pues nada, Ricardo, ha sido un placer entrevistarte. Pero ya sabes que tú también colaboras en un programa de radio, que el tiempo es oro y que tenemos que despedir. Ya sabes dónde encontrarnos para otra ocasión. Muchísimas gracias, de verdad, un placer y me habéis hecho sentir muy a gusto. Hasta pronto, muchos besos. Adiós.